tengo todo en alemán, pero bueno, damos inicio a la conferencia Seguridad, Delincuencia y Orden Social durante la pandemia global COVID-19. Mis primeras palabras es de agradecimiento al doctor Julio Corrales, que es presidente internacional de nuestra sociedad académica, y también al presidente o al director ejecutivo del capítulo México de nuestra organización, el doctor Leonardo Donori, y a los dos colegas, el doctor Fernando Gabriel Zaragoza y Jonathan Hermida de Costa Rica y Argentina, respectivamente, que van a compartir conmigo esta tarde un conversatorio, un debate, una discusión académica en aras de hacer algunas reflexiones en torno al tema de la seguridad. Los temas que voy a abordar en mi conferencia, haré una breve introducción sobre el tema en general de la pandemia COVID-19 y veremos las pandemias en la sociedad de riesgo del siglo XXI, las vulnerabilidades ocasionadas por la pandemia global, el diagnóstico situacional del coronavirus en América Latina. Veremos en el cuarto punto las amenazas híbridas y el COVID-19, la ciberseguridad tras el COVID-19, los desafíos a los cuerpos de seguridad y policía frente al COVID-19. Me referiré en este caso a la Policía Nacional del Perú, y finalmente haremos unas reflexiones post-pandemia COVID-19, cuáles son los desafíos que va a tener que afrontar la seguridad del siglo XXI en esta era post-pandemia. Si nosotros miramos por el espejo retrovisor de la historia, vamos a constatar pues la vigencia de aquel adagio, aquella frase que mencionó el escritor e historiador israelí Yuval Harari, quien nos decía que hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. El Instituto de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional de la Universidad de Granada nos dice pues que el coronavirus es un inapelable testimonio de esta frase del escritor israelí Harari, y nos dice que el coronavirus, la pandemia global del COVID-19, es un acelerador de la historia, toda vez que en un corto tiempo ha dado lugar a un presuroso y desmesurado uso de las nuevas tecnologías por parte de los estados en nombre de la seguridad, en detrimento de la democracia y los derechos humanos, que vienen a ser los buques insignias de la civilización de Occidente, vale decir, esa costa pues de los ciudadanos. El coronavirus efectivamente ha afectado a millones de personas en el planeta, generando un cambio profundo en el mundo, al poner en evidencia la fragilidad de la seguridad humana por un lado, y a la vez poniendo en tela de juicio la globalización y los procesos sociales, económicos y políticos vigentes, mostrando pues el inmenso potencial de la tecnología digital hoy en día, y por otro lado pues poniendo en evidencia las vulnerabilidades que tenemos hoy en día en la infraestructura sanitaria, en el escenario informativo, en las actuales políticas de prevención y en los modelos de seguridad, inteligencia y defensa. Tenemos pues una nueva realidad, tenemos nuevos escenarios y tenemos nuevos retos en este siglo XXI. El primer punto que voy a abordar es el tema de las pandemias en la sociedad de riesgo del siglo XXI. Primeramente quiero presentarles a ustedes la teoría de la sociedad de riesgo del profesor alemán Ulrich Beck de la Universidad de Ludwig Maximilian en Múnich, Alemania. Él solía decir, ha fallecido hace 2 o 3 años, que los riesgos hoy en día son reflejos normales del progreso y del desarrollo. Ya no es posible eliminar estos riesgos, a lo más podemos reducirlos, nos dice el doctor Beck, o nos decía el doctor Beck, pues que no hay un puerto seguro y tenemos que vivir en una permanente inseguridad. La humanidad del siglo XXI debe de coexistir con ellos, toda vez que ellos son inherentes al nuevo orden mundial. ¿Cuáles son estos riesgos globales? Nos decía el doctor Ulrich Beck. Tenemos el terrorismo internacional, las amenazas nucleares y atómicas, el crimen organizado, y también tenemos la pandemia. En la segunda columna pueden apreciar ustedes las teorías de las inminentes guerras futuras de dos científicos alemanes, Andrea Rinke y Christian Schwegel, que han identificado cuáles son pues las 10
inminentes guerras del futuro en esta centuria, y citan pues a la guerra helada producto del cambio climático, la guerra por las materias primas, el gas, el petróleo, oro, diamantes, madera, etcétera, la guerra por las proteínas en el Atlántico Norte, la guerra de los tubérculos en las profundidades marinas, las guerras por la alimentación mundial en virtud de las zonas áridas, las guerras por el espacio interplanetario, las guerras por las nuevas tecnologías, la guerra por la tecnología de la información, las guerras productos de la migración y finalmente citan estos académicos alemanes a las pandemias que la van a denominar la maldición del conocimiento. Esto puede tener una relación con el terrorismo bacteriológico o el terrorismo químico si es que estos virus han sido pues fabricados, elaborados en laboratorios por obra pues, de la actividad humana, ¿no? Y por último, quiero citar en esta última columna cuáles son las amenazas y desafíos globales emergentes del siglo XXI que han sido establecidos por el Instituto Internacional de Estudios para la Seguridad Global en España, cuáles son estas amenazas globales emergentes. Cita el instituto las armas de destrucción masiva, el crimen organizado, el terrorismo, los conflictos militares y armados, el espionaje y los ciberataques. ¿Y cuáles son los desafíos emergentes globales del siglo XXI? El cambio climático, la dependencia energética, las crisis económicas, los desastres naturales, los flujos migratorios y finalmente las pandemias. Vean ustedes, para terminar con este folio, quiero manifestarles que hoy en día pues las pandemias constituyen un riesgo global, una inminente guerra del futuro y una amenaza y desafío global emergente en esta nueva centuria, y los profesionales de seguridad hoy en día tenemos que tener en cuenta las pandemias como una gran amenaza a nuestro planeta. ¿Cuáles son las vulnerabilidades en el segundo punto que ha ocasionado pues esta pandemia global? Tenemos vulnerabilidades políticas, vulnerabilidades militares, vulnerabilidades económicas, vulnerabilidades sociales, vulnerabilidades de la información y vulnerabilidades de infraestructura. Las vulnerabilidades políticas he puesto en evidencia la falta de liderazgo mundial o nacional y el avivamiento de las tensiones norte-sur, del cierre de fronteras unilaterales, las vulnerabilidades militares. Tenemos la paralización de las misiones de paz, producto del coronavirus, de la pandemia, la falta de operatividad por el contagio, el aplazamiento de maniobras y descuido de otros peligros. Las vulnerabilidades económicas las conocemos todos nosotros en nuestros países, sean países industrializados o países en desarrollo, la desocupación, el endeudamiento, la redirección del gasto público en los sectores de salud y socioeconómico en detrimento pues, de la actividad exterior, de la defensa nacional, de la seguridad externa. Tenemos las vulnerabilidades sociales, una población polarizada que sufre pues, los efectos psicológicos desestabilizadores, hay falta de confianza en las instituciones públicas y esto da lugar al auge de los nacionalismos. Se dice que en este producto de la pandemia son los estados-nación los que se han fortalecido y la globalización se ha debilitado. Lo vamos a ver más adelante. Tenemos las vulnerabilidades de información, falta de información anticipada, desconfianza ante la información oficial y pérdida de respeto a la legalidad. Vean ustedes, este es un periódico del Perú donde dice el gobierno perdió credibilidad, producto pues del combate contra la pandemia. Y tenemos por último las vulnerabilidades de infraestructura, la falta de autonomía estratégica en sanidad, farmacia. Muchos países dependían pues, de respiradores, de pruebas en plataformas de pruebas moleculares o balones de oxígeno de países industrializados o países pues, que los producían. Había una dependencia de terceros países, hay una ruptura de las cadenas de suministro y un control de servicios críticos por tercero. Yo recuerdo apenas la pandemia salió a la palestra, pues como muchos países decomisaban, ¿no?, fletes de una serie de material médico que iba destinado a un país, pero por motivos de seguridad nacional eran expropiados. Esto sucedió, por ejemplo, Alemania lo hizo al decomisar una serie de material médico que iba destinado a Turquía.
pero esta es una de las consecuencias de las vulnerabilidades. El tercer punto de los 7 de mi conferencia es el diagnóstico situacional del COVID-19 en América Latina. Efectivamente, América Latina es la región más afectada del mundo. Estoy presentando unos gráficos del mes de octubre del Banco Mundial y de la Universidad de Johns Hopkins, que nos va pues a mostrar que América Latina tiene la más alta tasa de mortalidad en el mundo, y lo cual esto va a tener un impacto en el quehacer de la policía o los cuerpos de seguridad de cada nación, y va a afectar pues la vida social de la región latinoamericana. Los países más afectados, si vemos en el cuadro, después del Perú, que es el país que tiene la más alta tasa de mortalidad por el coronavirus, tenemos a Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá, Colombia y Argentina. Dentro de los países europeos tenemos a Francia, Italia, Bélgica, Suecia, el Reino Unido y España, y también está Estados Unidos encabezando pues o como puntero en todo este esquema, ¿no?, demográfico. Teniendo en consideración la densidad demográfica y en relación con el número de muertos del coronavirus, pues tengo que manifestarles que el Perú ocupa el primer lugar. Luego veremos en el cuarto punto las amenazas híbridas y el COVID-19. Hoy en día se habla de amenazas híbridas, guerras híbridas, ataques híbridos, que pululan pues en los espacios comunes globales. La Unión Europea ha definido lo que es una amenaza híbrida como una acción coordinada y sincronizada que ataca deliberadamente las vulnerabilidades sistémicas de los estados democráticos y sus instituciones, hoy acentuadas por el COVID-19. En este nuevo contexto híbrido o entorno híbrido ya no hay más certezas, es un medio impregnado de complejidad e incertidumbre, se dan permanentemente cambios de las reglas de juego, existe una complejidad para definir la relación causa-efecto, existe una interdependencia de varios actores internacionales que están a la búsqueda incesante de las vulnerabilidades sistémicas y críticas de los otros para el interés propio. Estas amenazas, ataques híbridos se dan a través de una amplia gama de medios políticos, económicos, militares, civiles y de información. El objetivo es pues influir en las diferentes formas de tomas de decisiones a nivel local, regional o institucional para favorecer los objetivos estratégicos del agente agresor. Son acciones muy ambiguas que por lo general rebasan los límites de la diplomacia y el derecho internacional. Se van a perpetrar en el ciberespacio recurriendo a las nuevas tecnologías, utilizan muchas veces la ley como arma. Para poder contrarrestar estas amenazas o estos ataques o estas guerras híbridas es necesario pues contar con la inteligencia, la ciberinteligencia. La inteligencia hoy en día tiene una naturaleza interdisciplinar. Es necesario contar también con actores no estatales especializados en todos los campos que operen en la obtención de la información. La obtención de la información debe lograrse a través de la inteligencia humana, la inteligencia de señales, la geointeligencia, la inteligencia satelital, la inteligencia de fuentes abiertas y la ciberinteligencia. La superioridad informativa será clave para la seguridad. Los datos serán el oro del futuro. Su análisis será garantía de conocimiento. Se requiere pues un análisis prospectivo. Hoy en día tenemos en los países industrializados software avanzados de multiinteligencia para operaciones multidominio. Hay una evolución de la idea trascendental de la inteligencia militar. El entorno operativo del futuro será pues variado y de conocimiento exigente. Se requerirá una inteligencia estratégica, una inteligencia operacional y una inteligencia táctica. Hay que conocer, valorar y anticipar los centros de gravedad más importantes, los puntos críticos. Quizás en el tema de la pandemia global del coronavirus ha faltado también una visión prospectiva de los servicios de seguridad e inteligencia de todos los países, ¿no? Se requiere pues un enfoque integral del entorno complejo y dinámico para poder adoptar las medidas físicas o virtuales más apropiadas en ciclos de decisión cortos, lo que viene a denominarse la inteligencia temprana. Luego veremos en el quinto punto la ciberseguridad
Tras el COVID-19, la situación actual y el cambio de tendencia, la pandemia, sabemos todos, pues es una amenaza mundial sin precedentes. Hay gran implicancia en la seguridad ciber. Tenemos nuevas modalidades de ataques, mayor sofisticación en los ataques, la necesidad de contar con nuevas medidas preventivas. Habrá pues un mayor protagonismo en el ciberespacio, que serán los nuevos teatros de operaciones de las guerras. Se van a llevar a cabo en el ámbito digital. Hay 4 elementos fundamentales en este ciberespacio: los datos, las redes, las informaciones y los conocimientos. Hoy se habla de los ciberdelincuentes y se habla de la gobernanza del ciberespacio. Hoy vivimos pues en la denominada sociedad de vigilancia, una sociedad que está plagada de cámaras, videocámaras, pines, códigos, circuitos cerrados de televisión. Esto implica pues un sometimiento de la población a un control permanente, requiere un consentimiento tácito de la población. A esto se denomina en política criminal el consenso de vigilancia, toda vez que esto implica también pérdida de privacidad y erosión de la autonomía individual. ¿Cuáles son pues estos elementos? Tenemos los datos de geolocalización y los GPS, que son los sistemas de posicionamiento global, que van a rastrear a las personas en los lugares donde hay concentración de personas infectadas por el coronavirus, cámaras de seguridad termográficas que se han instalado en aeropuertos, supermercados, para medir la temperatura de 120 personas por minuto. Tenemos tecnologías para vigilancia de fronteras, control de inmigración, drones y aviones no tripulados para observar a los barcos de refugiados, los sistemas de lectores de mentira por inteligencia digital, los sistemas de reconocimiento facial que permiten el reconocimiento de los microgestos e inclusive los sistemas de identificación de la gente por los latidos del corazón. Se pueden hacer una distancia de 200 metros. La fibra cardíaca es única en cada individuo, como lo es el iris o la huella digital. Lo que puedo decirles en esta denominada sociedad de vigilancia del siglo XXI, una teoría del doctor Karl-Ludwig Kunz de la Universidad de Berna, del Instituto de Derecho Penal y Criminología, nos dice pues que las nuevas tecnologías son cada vez más sofisticadas y cada vez más intrusivas. Se requiere pues inmediatamente un marco jurídico adecuado que las regule para no conculcar las libertades y los derechos fundamentales. Se dice pues que se ha fortalecido el rol del Estado y vamos hacia una sociedad digital. La pandemia ha dado lugar a un mayor campo de acción, intervención a la política, otorgándole mayores atribuciones al Estado en detrimento de los ciudadanos. El coronavirus ha fortalecido el rol del Estado y el rol de la sociedad digital. Ello ha conllevado al actual debate político e intelectual del Estado democrático. El Estado, ante la crisis del COVID-19, cuenta con mayores capacidades centralistas y controlistas, menor control parlamentario, mayor movilización de sus fuerzas armadas y fuerzas policiales y un menor control mediático. Hemos identificado en el London Policing College de la Universidad de West London en el Reino Unido, que este incremento pues, de la cibercriminalidad ha dado lugar a que la población esté sometida bajo una vigilancia permanente, y hemos identificado cuáles son los ciberdelitos, los ciberobjetivos y los ciberriesgos, que es muy importante para los profesionales de la seguridad conocer. Dentro de los ciberdelitos tenemos el racismo y la violencia, la piratería, el lavado de dinero, el fraude online, el terrorismo, el crimen contra la propiedad intelectual, el abuso sexual, las monedas virtuales, el crimen organizado y la corrupción. Dentro de los ciberobjetivos tenemos los sistemas de salud y de pacientes, las infraestructuras críticas, las finanzas, la industria 4.0, la educación, los almacenamientos de datos, los datos privados, las gerencias del mercado, los gobiernos, las instituciones públicas, las empresas pequeñas y medianas, servicios de hoteles y restaurantes. Y por último, hemos identificado los ciberriesgos, van a ser los pacientes, la información sensible, la información clasificada, la información confidencial, los secretos del yihadismo, estoy hablando del reclutamiento de los soldados del califato por el Estado Islámico, que también está operando ya en América Latina, el terrorismo
terrorismo islámico, es otro tema. Tenemos pues inversiones, los documentos, el teleworking o el trabajo remoto, el control de dispositivos, el control político, el control de la familia, el control de las pequeñas y medianas empresas, los servicios, cuentas, cadena de suministros, etcétera. Vean ustedes pues las implicancias de esta nueva sociedad de vigilancia que ha tomado pues mayor énfasis, mayor protagonismo, mayor fuerza en virtud de esta pandemia global del COVID-19. Luego veremos en este punto sexto, que es el penúltimo punto, los desafíos de los cuerpos de seguridad y policía frente al COVID-19, efectivamente. La pandemia ha propagado pues un virus infeccioso y hay una situación de crisis y hay que hacer cumplir el confinamiento social, las cuarentenas, estas restricciones sociales. Para ello se ha declarado el estado de emergencia nacional en muchos países que ha implicado pues la restricción de una serie de libertades y derechos fundamentales, y las fuerzas policiales son el instrumento del gobierno que tiene que cumplir estas nuevas órdenes del Ejecutivo, aislar estas zonas, estos hotspots infecciosos, pues son nuevas tareas y nuevos desafíos para las fuerzas policiales. La perspectiva interna de la policía, pues la política de gestión de la nueva normalidad. Esto ha ocasionado pues un cambio radical en la función policial. Hay la súbita necesidad de reorganizar y reestructurar los recursos de personal, los recursos logísticos para hacer frente a esta nueva pandemia. Hay una reacción entre la reducción de determinados delitos y a la vez el incremento de determinadas actividades delictivas, como la violencia doméstica, el abuso de menores, las estafas online o los ciberdelitos. También dentro de la perspectiva interna de los cuerpos de seguridad teníamos la necesidad de autoprotección, ¿no? Porque los primeros afectados han sido los bomberos, han sido los policías, han sido los médicos, los que han tenido pues que lidiar con las personas infectadas. Solamente para que tengan un ejemplo, en el caso del Perú tenemos más de 500 policías fallecidos por coronavirus, 200 en Panamá, 155 en Bolivia. Estuve en un congreso internacional, Nueva Zelanda no tenía ninguno. Habían sí policías infectados, pero todos han sido tratados y curados. Pero en América Latina tenemos una realidad distinta. Era pues prioritario tener una necesidad de contar con estrategias ad hoc en el trabajo policial cotidiano y lidiar contra pues las protestas anticoronavirus, las demostraciones. Hubo pues en los cuerpos de seguridad y policía una repriorización de tareas o de funciones. Luego veremos la policía y el público en tiempos de coronavirus. Acá vemos una polarización de la opinión pública. Por un lado, la gente está en contra de la policía, se tiene que gestionar las demostraciones, los disturbios civiles, las protestas callejeras. Hay pues nuevos instrumentos que deben ser utilizados, las cámaras térmicas, los drones. Hay desconfianza de las comunicaciones oficiales del gobierno, muchas veces hay desinformación o una manipulación de la información. Hay un bajo nivel del cumplimiento con las regulaciones, disminuye la confianza en la policía, baja percepción en muchos países de que la policía está realizando un trabajo duro y delicado. Muchas veces los poderes otorgados a la policía pueden tener un impacto negativo en los derechos humanos de la ciudadanía. Por otro lado, tenemos sí el trabajo de la policía comunitaria, el aporte o apoyo social que ha brindado las policías a las comunidades más desfavorecidas. Esa asistencia a la población ha sido pues positivo, toda vez que deja a la población satisfecha para con su policía. Acá en esta fotografía tenemos una policía femenina de la Policía Nacional del Perú, que está asistiendo en las zonas altoandinas a las comunidades indígenas, ¿no? Esto ha sido algo muy importante y yo pienso que la estrategia policial de policía comunitaria juega un papel muy sutil en esta lucha contra la pandemia. Antes de entrar a las conclusiones de lo que es la policía, quisiera hablarles algo acerca de la Policía Nacional del Perú. Antecedentes, pues el 6 de marzo del 2020 se da el primer caso confirmado de coronavirus. Más o menos todos los países de América Latina hemos tenido la misma fecha, el 15 de marzo.
va a decir 9 días después, se va a declarar el estado nacional de emergencia que va a restringir 4 derechos fundamentales: la libertad personal, la libertad de desplazamiento, la libertad de asociación y la inviolabilidad de domicilio, y se va a encargar pues a la Policía Nacional del Perú, con 130.000 efectivos a nivel nacional, a adoptar las medidas de seguridad en la crisis sanitaria. Los problemas iniciales que tuvo la Policía Nacional del Perú, teníamos pues la carencia de procedimientos específicos para evitar el contacto con los ciudadanos, o también en la tarea de control policial a los ciudadanos, o el ejercicio de las funciones policiales en las comisarías. Otro problema fue la carencia de equipos de protección policial: faltaban máscaras, faltaban guantes, faltaba alcohol, faltaba gel, etc. Otro problema inicial fue que en los hospitales de la Policía Nacional del Perú había insuficiente número de cámaras y insuficiente número de material médico y personal médico, ¿no? Los problemas principales que se presentaron para la Policía Nacional para adquirir estos equipos o medicinas de protección del personal policial es pues que había un presupuesto insuficiente en este tipo de compras y en las cantidades requeridas. Poder dar este material a 130.000 efectivos de la Policía Nacional del Perú, que están a lo largo y ancho del territorio nacional, desplegados para brindar servicios, no es fácil. Los procesos de adquisición estatal pues tienen varias etapas y requieren tiempos, ¿no? Esto también había una permanente variación de los costos de los suministros médicos, lo cual dificultaba pues un plan de compras. Y un aspecto que ha sido muy importante, y hay que mencionarlo, ha sido el tema de la corrupción en las adquisiciones. Ante la premura de la emergencia sanitaria, el gobierno exoneró de seguir los procedimientos administrativos de licitaciones estatales para poder adquirir estos implementos médicos, lo que dio lugar a la corrupción con sobrecostos. Se cancelaron procesos de compras con visos de corrupción, hubo investigaciones de la Inspectoría, de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público, y la mala imagen pues afectó mucho la autoridad de la Policía Nacional del Perú, que hoy está venida a menos por estas cosas. Las principales acciones que se llevaron a cabo para combatir la pandemia por la Policía Nacional del Perú: primero fue la contratación de personal médico, porque había carencia de médicos, carencia de enfermeras. El Ivermectin, este es un medicamento que fue recomendado en un inicio por Naciones Unidas, se logró pues elaborar o fabricar en los laboratorios del Hospital de Policía. Se instalaron las denuncias digitales con el fin de evitar que el ciudadano vaya a presentar una denuncia a los locales policiales, porque es allí donde generalmente se producían los contagios. Se implementó también una central de llamadas de la Policía Nacional del Perú para atender exclusivamente casos de coronavirus. A veces habían llamadas que había una persona que estaba tirada pues en una calle, aparentemente infectada por el coronavirus, pero la policía tenía que intervenir. Se cancelaron pues los procesos de compra sin licitación por los pisos de corrupción que eran evidentes. Ya lo he mencionado, hoy tenemos muchos generales de la Policía Nacional del Perú detenidos o adscritos por delitos de corrupción de funcionarios. Se suscribió un convenio con el Ministerio de Salud con el fin pues de comprar medicinas y equipos médicos. Se aceptaron donaciones de compañías privadas ante la imposibilidad del Estado de poder atender las urgencias, y también se hicieron cursos de entrenamiento de oficiales en materia de logística para los procesos de compras y adquisiciones del Estado. En conclusión, respecto al rol de la policía, podría yo decirles pues que las fuerzas de seguridad y policía son requeridas hoy en día para hacer cumplir una nueva gama de normas sociales que son inusuales y punibles a gran escala, ¿no? Nos enfrentamos frente a un nuevo escenario, una nueva configuración, unas nuevas faltas. Estas restricciones sociales van a ser sancionables, ¿no? Una tarea nueva para la policía. Con el cambio de la realidad social se da la oportunidad para el cambio y la estructura de varios ilícitos penales, requiriéndose una reorganización de recursos. La policía tuvo que cambiar sus estrategias policiales, sus esquemas, en virtud de las nuevas modalidades delictivas. Hemos hablado ya de los ciberdelitos, por ejemplo, la violencia doméstica, etc. La nueva normalidad
podía pues dar lugar a una nueva normalidad de pautas delictivas, ¿no? Había pues nuevos delitos, en consecuencia había pues que adaptar el accionar de la policía para hacer frente a la nueva criminalidad. Asimismo, la legitimidad de la policía en muchos países es puesta en tela de juicio a nivel general debido a la gran atención de los medios de comunicación social que van a dramatizar y van a profundizar ese trauma social, ese trauma colectivo. Ustedes saben que existen dos tipos de seguridad, la seguridad objetiva y la seguridad objetiva. Y la seguridad objetiva es la percepción que tiene el ciudadano que se siente pues, potencialmente víctima de un hecho delictivo. A veces no hay relación entre una y otra, pero eso se ve. Una respuesta eficaz a la crisis sanitaria se debe de basar pues, en el respeto a los derechos humanos y hacer hincapié en el empoderamiento y la participación de la comunidad, involucrar a la comunidad en esta lucha contra la pandemia, incluido pues las políticas que han de fomentar confianza y solidaridad. Las sanciones, la represión, debe ser el último recurso después de que se haya demostrado que otras alternativas no han tenido éxito o si resulta evidente que el objetivo no podrá lograrse. Conferir poderes adicionales a la policía y centrarse en la aplicación coercitiva de las medidas de confinamiento debe considerarse solo como un último recurso. Es más probable que las personas cumplan después de un encuentro con la policía estas restricciones si sienten que han sido tratadas justamente, han recibido una explicación y han tenido la oportunidad de dar su opinión. Esto es muy importante, es algo que no se ha aplicado en el Perú. Tenemos pues muchas personas que han muerto, han fallecido en las intervenciones policiales, pues producto de esa falta de quizás estrategia policial, de policía comunitaria o de estrategia, y no una estrategia policial de tolerancia cero, que es lo que a veces se ha querido aplicar. Un modelo de intervención policial debe basarse en 4 principios. Eso se denomina en el Reino Unido el principio de las 4 E's, que es 4 palabras en inglés: engage, encourage, explain, enforcement, que significa compromiso, apoyo, persuasión, explicación y exigencia para el cumplimiento de la ley. Pero tienen que haber estos 4 elementos y siempre el hacer cumplir la ley a través de la fuerza como último recurso, la última ratio. Pienso yo que la crisis del COVID-19 da el chance a los cuerpos de seguridad y policía para reformar su estatus, ¿no? De acuerdo a las democracias del siglo XXI, y tenemos que ir replanteando pues nuestro accionar. Finalmente entro al último punto que me lo había pedido don Julio, de hablar un poco de cuál es el escenario que vamos a tener en esta pospandemia COVID-19. Todavía aquí en Europa ya estamos en la segunda ola de un rebrote que ha sido pues con mucha fuerza. Suiza, Francia, Alemania, España, Italia, Bélgica, todos los países están sumamente afectados. Bueno, la pospandemia y la recuperación de la normalidad persistente. La gran incógnita respecto a la perspectiva de esta pandemia es este estado del fin de la normalidad pasajero y excepcional, porque se han restringido una serie de libertades y derechos fundamentales, y la pregunta que se hacen los criminólogos o los especialistas en política criminal es si recuperaremos la normalidad preexistente. Hoy en día se habla de que el Estado-Nación está versus la globalización. John Gray de la Universidad de Columbia Pacific en California plantea ideas desglobalizantes y vaticina que el nuevo orden mundial post-COVID-19 constituirá el fin del apogeo de la globalización. El embajador alemán Paul Wittner de la Universidad de St. Gallen nos dice que producto de la pandemia, la globalización aparece como perdedora y el Estado-Nación como ganador. El Estado-Nación se ha fortalecido, el Estado-Nación tiene menos controles, el Estado-Nación tiene mayor protagonismo y la globalización pues ha tenido un fiasco con esta amenaza global, ¿no? Mucha gente quiere cerrar sus fronteras, vuelven a emerger los nacionalismos, etc. Gabriel Juárez Lucas, viceministro de Tecnología del Ministerio de Gobernación de Guatemala, sostiene pues que la pandemia es una crisis exponencial que traerá consigo la muerte de la globalización. Vean ustedes, al parecer la globalización
La globalización va a salir contusa en este proceso. Carmen Reinhardt del Banco Mundial nos dice que el coronavirus es el último clavo del ataúd de la globalización. Sin embargo, hay otros que afirman que los problemas globales, como el COVID-19, que es una pandemia global, requiere soluciones globales y apuestan por una gobernanza global autoritaria. Se habla, pues, de los organismos internacionales como megaestados. En fin, el debate, damas y caballeros, está dado y hay quienes dicen, pues, que la globalización va a ser perdedora y va a salir nivelada, y otros que dicen que la globalización va a salir fortalecida. Lo podemos discutir en el debate. Vivimos pues en la era del ciberespacio, existe una serie de plataformas que implican un cambio en la gobernanza del ciberespacio, tenemos un mundo paralelo de redes, tenemos una población mundial vigilada, violación de los derechos humanos, implica esto, pues restricción de libertades y derechos fundamentales. En el mundo informático debo manifestarles que no existe hoy en día nada seguro. La crisis del coronavirus es un sacudón estratégico para todo el mundo. El coronavirus ha hecho más visibles las vulnerabilidades de las democracias occidentales. Se necesita, pues, crear un planeamiento estratégico desde una mirada transdisciplinaria, sin miradas homogéneas y bajo distintas lecturas. Los órganos de inteligencia deben hacer análisis y prospectiva. Esto es importante para la seguridad. Antes vivíamos nosotros en la era de la política criminal postcrimen, se actuaba después de cometido un hecho delictivo y luego se reconstruía este retrospectivamente. Hoy en día es distinto, tenemos la era de la política criminal precrimen, o sea, se tiene que actuar antes de que se perpetre un hecho delictivo. Hay que tener pues una visión futurista, una visión prospectiva y adelantarnos a los hechos. Esto es producto de la sociedad de riesgo de UBISBEC, la sociedad post-11 de septiembre, la sociedad de 24 horas, y esto lleva a los profesionales de la seguridad a un trilema, es el trilema entre la libertad, la seguridad y la justicia. Una tesis del doctor Yoshiro Takemura, que es director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Yokohama. Muchas veces no se ha perpetrado un hecho delictivo, pero ya la policía tiene que hacer escuchas telefónicas, tiene que hacer seguimientos, tiene que adoptar una serie de medidas y se está en una u otra medida vulnerando las libertades y los derechos fundamentales de las personas. Es necesario, pues, capitalizar el know-how de la plaga y autopsiar el ADN de la pandemia. Es necesario contar con planes de contingencia para hacer frente a un eventual rebrote de la pandemia, que acá ya lo tenemos en Europa, y otros riesgos, previendo especialmente el desabastecimiento del material sanitario. Tenemos que marcar el norte y los distintos escenarios y no pensar que solo vivimos en un eterno presente. Tenemos que elaborar una hoja de ruta que trascienda al gobierno. ¿Estamos viviendo linealmente? No, debido a la teoría del caos y la complejidad que viene a ser la ciencia de las sorpresas. Se trata, pues, de una crisis sistémica que demanda hoy en día un pensamiento sistémico. Por eso yo no descarto a la globalización. Hoy más que nunca la comunidad internacional tiene que encontrar una solución a esta gran amenaza global. Del control biopolítico, mediante el confinamiento vigilado y el distanciamiento social, se ha afectado pues la psique de las personas, afectando la seguridad subjetiva de las personas. Cada error en materia de seguridad va a ser presentado en los medios de comunicación de manera grotesca, ¿no? Y burlona. Se ven a terceros también como fuentes de contagio. Esto va en contra de esa cohesión social. La doctora María Fernanda Novoa, profesora de Gobernabilidad y Desarrollo de la Universidad Central del Ecuador, nos hablaba en esta crisis mundial que el Estado ha virado de la biopolítica a la necropolítica. Esto sucedió en Ecuador, pero también sucedió en Europa. Vale decir que el Estado tenía que decidir quién vive. En el caso de Italia, muchas veces a los ancianos eran confinados en carpas y no habían suficientes respiradores para ellos, y los dejaban prácticamente morir, y se daba prioridad a personas más jóvenes, a padres de familia, y esto trajo consigo una serie de confrontaciones, un diálogo o un debate religioso, filosófico, social, político, porque quién es el Estado pues, para decidir quién vive y quién muere, ¿no? Y a veces un médico se sentía
pues en ese dilema, en esa disyuntiva. Son los problemas que ha planteado el coronavirus. Lo que puedo decirles es que hoy en día la democracia hace una pausa, toda vez que se han vulnerado o se han restringido libertades y derechos fundamentales. La lucha contra el coronavirus requiere, sí, de una economía sostenible, pero también sostengo yo de una democracia saludable, ¿no? Es importante tener una economía saludable y una democracia saludable. La pandemia, el terror global es una crisis dentro de otra crisis, ¿no? Tenemos una crisis global, una crisis internacional, una crisis asimétrica, ¿no? Y dentro de esto, pues, tenemos la pandemia global del COVID-19 que se va a dar en un mundo volátil, en un mundo ambiguo, en un mundo caótico, que responde a tendencias globales asimétricas. Es necesario, pues, damas y caballeros, construir una nueva forma de construir humanidad, y con esta frase termino y quedo a disposición de todos ustedes para las preguntas o comentarios al lugar. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Javiero Quinusita, con esta exposición, quien nos estaba hablando desde la ciudad de Berna, Suiza, sobre el tema de seguridad, delincuencia y orden social durante la pandemia global COVID-19. Quiero felicitar al doctor Javier Gamero Quinusita por la excelente exposición que hoy nos ha brindado, como siempre, el doctor, pues muy destacado en sus ponencias, y desde la Red Internacional de Profesionales en Seguridad extendemos esta felicitación, doctor, una excelente exposición de esta mañana. Vamos a abrir los micrófonos para tomar unos 10-15 minutos de tiempo antes de pasar a nuestro segundo conferencista, que es el licenciado Jonathan Hermídas Sosa, quien estará transmitiéndonos desde México sobre el tema de la certificación y profesionalización en México de la seguridad privada. Abrimos micrófonos para hacerle las preguntas del caso al doctor Javier Gamero Quinusita. Muchas gracias, doctor Javier. Realmente excelente, como siempre, las ponencias que tienes. Quería hacer una pregunta, justamente. Yo hablo también del tropezón de la globalización, y que ahora están aquellos que quieren profundizar la globalización, como también aquellos otros que plantean un nuevo sistema de mercado donde los países tienen que empoderarse y hacer un sistema de la mundialización, no de la globalización. Pero en este contexto, ¿cómo queda, digamos, pensándose lo que es fundamentalmente el crimen organizado a nivel mundial, ¿no? Que en estas fases o en esta caída de la globalización, en esta crisis política y militar, y por el otro lado, lo que sí están organizándose y muy bien es el crimen organizado. Entonces, ¿cómo quedaría en esta fase de transición de esta caída de la globalización? Yo esta parte que veo de la necesidad de una nueva mundialización y de un empoderamiento de los países, pero ¿cómo quedaría esto a nivel internacional en sus análisis? Sí, yo creo que al crimen organizado no le interesan las naciones, las fronteras ya no cuentan, se han marchitado las fronteras de los países y tenemos el ciberespacio, tenemos que es el nuevo teatro de operaciones. Hemos hablado de la cantidad de delitos hoy en día, el terrorismo internacional ya no requieren, pues, conquistar un territorio. Hoy en día tenemos las guerras asimétricas en donde se van eh, eh, a combinar acciones militares y acciones no militares, acciones convencionales, acciones no convencionales. No hay una lógica y esto favorece, este caos favorece. Lamentablemente, algo que se puede ver dentro de las vulnerabilidades políticas de la pandemia COVID-19 es que no hay un liderazgo mundial. No lo ha tenido Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud, no lo ha tenido Estados Unidos ni China, que tienen la mayor tasa de crecimiento económico y poderío militar y que están disputándose la hegemonía mundial. Europa no ha podido resolver sus problemas. Pienso que hay un rumbo, es muy importante quizás esta elección, los resultados de la elección estadounidense, toda vez que probablemente ganaría más la comunidad internacional y ganaría más América Latina si es que gana el Partido Demócrata, toda vez que el señor Trump tiene una política egocentrista, América First, y él se ha desentendido de todos los problemas globales que lamentablemente requieren soluciones globales.
y lamentablemente necesitamos aún el concurso de los Estados Unidos porque querramos o no, todavía sigue siendo la primera potencia mundial. Si los Estados Unidos dicen no, me retiro de los protocolos de París, ya no voy a interactuar con la OTAN, no ha estado en ninguna cumbre en América Latina, en una cumbre de las Américas, solamente ha ido a Buenos Aires por el G20, pero no en función a los intereses, ¿no? Ha permitido pues el descalabro en Venezuela, no veo pues un interés en querer resolver, entonces esto va a favorecer al crimen organizado. Entonces tenemos que tener, yo soy de las personas que considero la globalización, si bien es cierto, tiene ciertas fragilidades, pero tiene también, a mi juicio, más fortalezas, toda vez que hoy en día tenemos que tener una visión compartida de las soluciones que son de carácter global. Las amenazas atómicas, las armas nucleares, el crimen organizado, el terrorismo internacional, tiene pues que trabajarse de manera horizontal para poder hacer frente a esto. Vea usted en el caso de Europa con el problema de Brexit, el aislamiento del Reino Unido, que es una de las grandes potencias, también esto trae consigo un sinnúmero pues de tratados bilaterales que hoy en día van a tener que hacer todos los países, porque ese país no está, se debilita Europol, ¿no? Que es un sistema, un cuerpo policial, también tenemos un ministerio público, si se quiere, europeo, ¿no? El Eurojust. Es decir, la globalización es un fenómeno que va a ser muy bien aprovechado por el crimen organizado y ellos van a la vanguardia, ellos van innovándose permanentemente y nosotros tenemos pues que ir adecuándonos y este caos se va a aprovechar y justamente esas son las amenazas y los ataques y las guerras híbridas del siglo XXI, que son guerras asimétricas que tienen una nueva configuración. No sé si contesté a su pregunta. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más. Don Leonardo, ¿te gusta presentar a nuestro siguiente conferencista? Bueno, aquí el siguiente conferencista, compañero Jonathan Hernández, aquí de México, justamente representando a México en este momento, sobre el tema que va a exponer, sobre lo que es justamente que tenemos unas grandes complicaciones en México realmente con esta parte de la seguridad privada. Me parece muy pertinente